Voy a colocarme aquí para escuchar. Vamos a ver cómo nos vemos aquí. Diana Rivera, ¿cómo te va? Saludos desde Venezuela, hermana. Hola, mucho gusto. También alegre de saludarles, un saludo para toda la audiencia de su radio. La verdad, bastante contentas de poder compartir en este momento que en nuestro país estamos en una situación bastante interesante con el tema de las elecciones, pues, y es importante pues mantener estos espacios de diálogo comunitario entre pueblos. Felicitando también a la radio porque ya están en señal abierta en el 101.9. Acá en mi país, Honduras, es un poquito complicado que las radios comunitarias se establezcan. Admiramos mucho eso allá en Venezuela, que lo tienen bastante bien trabajado, pues, y les felicitamos mucho. Alegre estoy de saludarles, mi nombre es Diana Rivera, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras y pues trabajamos en algunas reflexiones, en algunas comunicaciones, pues para decir la verdad de los pueblos. Bueno, perfecto. Bueno, mira, de verdad, gracias por la felicitación, gracias por estar pendiente también de esta... Bueno, nosotros ahorita estamos apenas llegando de Caracas, luego de esa entrega, de ese documento, ya te lo voy a mostrar, el documento que lo tenemos. Ay, Dios mío, ¿dónde lo tenés? Con esta cosa, lo tengo por allí, se me perdió el documento, ya te lo voy a mostrar, el documento de Conatel, es importante eso por acá. Vamos a ver aquí, estamos un poquito enrolladitos aquí, pero ahí vamos. Bueno, aquí está el documento, Diana. Oficialmente, señal abierta 101.9 y lo celebramos, bueno, con Honduras, ¿vale? De verdad que muy atento a lo que están haciendo ustedes allá como estudiantes, como dirigentes. Estuviste aquí en un congreso también de comunicación internacional interesante. Y bueno, los micrófonos, las cámaras son tuyas para que nos digas lo que está pasando en Honduras en este momento. Bueno, en Honduras, empezando también para que las compañeras y compañeros se ubiquen un poco, porque lastimosamente lo que pasa en Honduras suele ser muy bloqueado a nivel internacional en el tema mediático, ¿verdad? O muy poco difundido. Nosotras y nosotros estamos partiendo de un momento clave que es el año 2009, que hubo acá en Honduras un golpe de Estado a un gobierno que en ese momento era del llamado acá Partido Liberal, que era el que tenía como la propuesta de izquierda más como elaborada, digamos, y que el presidente Manuel Zelaya tenía una visión como muy soberanista y muy popular. Y pues por eso hubo alianzas con países como Venezuela, entramos en el ALBA. Fue un momento en que Honduras quiso posicionarse a nivel regional de una manera, pues eso, ¿verdad?, en búsqueda de mejores condiciones para un pueblo que ha venido de una historia muy desafortunada, lastimosamente, a nivel económico, a nivel social y político. Y pues en ese momento se dio un golpe de Estado que en este momento ya hay información donde incluso el mismo Estados Unidos ha confirmado que estuvo involucrado, ¿verdad? Hay congresistas estadounidenses específicos que están también muy interesados en el tema de Honduras y fueron quienes, de muchas formas apoyaron este proceso. Luego se instaura lo que nosotros llamamos una dictadura, que estuvo por 3 periodos presidenciales, donde se recrudeció mucho en Honduras el tema de la corrupción, desfalcar mucho el Estado después del gobierno de Manuel Zelaya, que había generado una relativa recuperación económica para nosotros. Hubo como un proceso bastante destructivo, se recrudeció bastante el tema también del crimen organizado, y pues tuvimos incluso el tema de la ruptura de la Constitución con una reelección en el año 2017. Entramos en una crisis. Entonces, al frente de todo este proceso se encontró el Partido Nacional de Honduras. Es un partido histórico que también tiene un montón de procesos. Ya podríamos hablar de una manera más concreta de que tiene un vínculo muy destructivo con Estados Unidos. En muchos momentos operó para hacer que la voluntad de las inversiones y del poder de Estados Unidos económico en nuestro país prevaleciera ante lo que fuera. Y pues hay historias muy lamentables de todo tipo con este partido. De ahí sale el presidente Juan Orlando Hernández, que es el protagonista de la noticia que ayer lastimosamente vimos salir, que fue Donald Trump diciendo
Bueno, primeramente que él está interviniendo completamente en las elecciones de Honduras con sus intenciones y sus acciones oficiales al publicar tweets diciendo este es el presidente que quiera en Honduras. Es la primera vez, creo yo, que de esta manera que vemos un mandatario como Donald Trump que se destaca por ser tan pues de farándula, ¿verdad? Y del escándalo. Para él es un mecanismo político al parecer, y ahora él directamente dice este es el presidente que yo quiero en este país. Y pues este candidato, Tito Ascura, dirigente actualmente heredero directo pues de la dirigencia del Partido Nacional de Honduras, del cual salió Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández fue presidente por 2 periodos acá en Honduras. En el primero electo con mecanismos que muchas personas cuestionaron sobre el tema de la compra de votos y la manipulación a nivel de consejo. O sea, todo el tema electoral acá en Honduras es un tema muy complicado. Hemos cambiado de instituciones, de nombres de instituciones, hemos entrado en debates muy difíciles, casi siempre a causa de que hemos tenido problemas con las elecciones, pues que no han sido transparentes, la gente no está conforme, no han sido confiables. Después del golpe de Estado, pues no nos sentíamos también muchas personas representadas en esos procesos, porque estábamos en un proceso también del Estado contra el pueblo, un ataque sistemático y muchas protestas que al final estábamos en una crisis generalizada, ¿verdad? En eso estuvimos durante todos esos años. Juan Orlando Hernández estuvo de presidente 2 periodos, en los que se destacó mucho por el tema de la represión, la persecución a líderes ambientales, a líderes comunitarios, a líderes indígenas. Durante su mandato fue asesinada la compañera Berta Cáceres, que era una ambientalista que había sido premiada a nivel internacional en la defensa de un río, que al final pues se ha visto también, se ha sabido que toda esa situación estuvo en contacto con varias partes institucionales y de los bancos acá en Honduras, la banca privada. Entonces el periodo de gobierno de él fue terrible, aumentó mucho el crimen organizado, la migración. Hubo un momento que entramos en una crisis, no sabemos hasta qué punto la gente las conoce, pero desde Honduras han salido caravanas migrantes que le llaman, que ya es un estado de crisis económica y social interna, donde las personas prefieren abandonar sus vidas, personas que incluso tienen propiedades, tierras, campesinos que no logran hacer rentables sus negocios por la terrible situación económica del país, y se van como sea. Se van madres de familia con niños pequeños en los brazos, se van niñas, adolescentes solas, o sea, muchos niños, también de acá mira, muchos niños caminando, cruzan parte de Honduras, luego cruzan Guatemala también, prácticamente caminando, México. Luego cuando intentan cruzar las fronteras son atacados, obviamente. Entonces es una situación tremenda. Esas caravanas se han repetido, no ha sido una, han sido muchas ya, y han muerto muchas personas. Hay toda clase de historias conmovedoras, muy terribles, a causa de toda esta situación de crisis que se generó. También en el gobierno de Juan Orlando, se trató de instaurar el tema de las sedes, que es un tema ya de destrucción de la soberanía de mi país. Nos iban a dividir en pedazos y van a vendérselo a grandes inversionistas internacionales. Entonces toda esta situación es lo que nos antecede al día de hoy, que vamos un día antes de las elecciones, ¿no? Un partido nacional que dio el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, un presidente que generó una crisis en general en el Estado de corrupción y de destrucción y de represión, y encima viene el tema del narcotráfico. Pero bueno, si usted tiene alguna pregunta para seguir hablando sobre esa cuestión, que es un tema muy serio y delicado en mi país. Sí, es importante destacar, ¿no?, de quién es el personaje y dónde está ese personaje que duró luego del golpe de Estado 2 periodos, con quién se vinculó, ya ha manifestado. Nosotros conocimos el caso de lo que es el narcotráfico. ¿Dónde se encuentra en este momento Orlando, el apellido? Con Orlando Hernández. Ajá, ¿dónde se encuentra en este momento? Para recordarle a la gente. Sí, para que la gente se ubique, Juan Orlando Hernández se encuentra actualmente en Estados Unidos. Él fue extraditado una vez que salió del cargo de presidente. Es una situación escandalosa realmente, ¿vale? Cuando uno la reflexiona a nivel internacional,
Es algo tan complejo porque Juan Orlando Hernández hace en 2017 fraude electoral, viola la Constitución y sale Donald Trump, que en ese momento era el presidente, a validarlo, a decir que está bien y él se queda como presidente. Y luego de que él termine su periodo, inmediatamente lo encadenan, pedido por una corte allá en Nueva York, por cargos de tráfico de cocaína a grandísimas escalas. Y pues ahí también hay como otros cargos de que conspiraba, de que hizo como varias cuestiones ilegales a nivel internacional. Y que son cargos, son pruebas y cargos que ellos ya tienen en sus manos las pruebas. El gobierno de Estados Unidos tiene pruebas de toda esta situación. Es muy delicado el caso. Y él pertenece al Partido Nacional. Al Partido Nacional. Que es el sí. partido que el candidato, es un aliado de él, que está pagando, bueno, en teoría cárcel en Estados Unidos. Entonces el presidente Donald Trump está diciéndole a los hondureños, este es mi candidato, es el que quiero que ustedes pongan de presidente porque es con el que yo voy a comprar su país o que me va a regalar su país. Y entonces si ustedes no votan por ese candidato, entonces bueno, iré con toda nuestra furia a atacar Honduras y van a ver lo que le va a pasar a Honduras si no votan por mi candidato. Algo así, ¿no? Sí, son terriblemente desafortunadas las declaraciones del presidente Donald Trump realmente, porque él, hay veces que uno se pregunta si es que él escribe esos tweets o quién se los escribe, ¿verdad? Porque él es una persona con una agenda y con una forma de hacer política muy agitada, suponemos. Un país como Estados Unidos dirigirlo no es fácil, pero él ayer publicó un tweet, no sé si ustedes ya lo compartieron, la información donde él dijo, no solamente quiero que voten por Tito, sino que también voy a indultar a Juan Orlando Hernández porque lo han estado tratando mal adentro de las prisiones, me han dicho personas a las que yo estimo, cosas así. Son declaraciones que realmente no tienen ningún sentido y que son prácticamente, creeríamos, en muchos sentidos y muchas personas las estamos viendo alrededor del mundo incluso, como darse un tiro en el pie, porque él está queriendo sitiar el Caribe, estamos en una situación casi de hostilidad militar, está moviendo sus portaaviones, está haciendo maniobras y matando personas inocentes, personas civiles, mientras está diciendo que va a indultar a uno de los narcotraficantes comprobados en su país con uno de los cargos más grandes de la historia reciente sobre el tráfico de cocaína acá en la región de Centroamérica y del Caribe particularmente. Mira, no hay que ser Sherlock Holmes, ¿no?, para sumar los cabos. Es decir, tengo negocio contigo, Orlando, te voy a poner un presidente, si tú logras llegar a tu partido a la presidencia, te voy a indultar, ¿ok? Y luego, te indulto, te estoy dando un presidente, ¿verdad?, allí, para que tú te vayas para allá, pero ¿y qué recibo yo a cambio? Porque te estoy dando dos cosas, te estoy dando la libertad, Orlandito, ¿verdad?, y te voy a poner un presidente Tito, ¿verdad? Entonces, ya te doy dos cosas. Ahora, ¿qué me vas a dar tú a mí? Más o menos, ¿qué se dice en Honduras lo que le van a dar? Pues en Honduras creo que no ha habido una declaración abierta del Partido Nacional donde ellos digan le vamos a dar esto y esto. No es como el caso de Nasrallah, que Nasrallah sí fue a Estados Unidos a pedirles por favor que los apoyaran. Al final no lo quisieron hacer, incluso le dieron la espalda. Pues el Partido Nacional ya tiene viejos acuerdos, ¿no?, y viejos procesos, que ya habíamos mencionado el tema, por ejemplo, de las sedes, que es un tema muy delicado donde hay, pues, al parecer capitales estadounidenses muy grandes, por intentar comprar estas, pues son como neocolonias, 5 estrellas prácticamente. ¿Puedes explicar en qué consiste, que desconocemos en Venezuela, a qué se refiere con esto? Es como se le llama zonas especiales de desarrollo económico, que era como una especie de política nacional para supuestamente abrir el comercio y mejorar la economía de Honduras, pero realmente en las circunstancias en las que Honduras se encuentra económicamente, era directamente solo como venderles pedazos de terreno a un muy bajísimo precio a inversionistas internacionales, con negocios muy grandes, con negocios muy complejos, además extraños para Honduras. En la zona del insular de Honduras tenemos unas islas al norte llamadas Islas de la Bahía. Había un reportaje de un medio acá local
que explicaban como que iban a hacer una para hacer ensayo genético, una cuestión toda extraña, toda al filo del tema legal, yo qué sé, que uno esperaría, ¿verdad?, de los negocios en un país como el nuestro, que ha tenido más una tradición agrícola, ya empezar a hacer negocios de ingeniería genética y cosas así. Pues cosas de ese estilo eran como predios que se le iban a vender a empresas, fondos así colectivos, no sabemos exactamente esos mecanismos del gran mercado financiero mundial, pero la cuestión era que ellos iban a tener la posibilidad de generar dentro de su territorio, del territorio de su zona, una legalidad y una estructura política que iba a sobrepasar la soberanía, la autonomía y la legalidad de Honduras como Estado-nación. Por eso el pueblo se levantó en contra de eso fuertemente, ha sido una de las causas más grandes que ha defendido los movimientos populares de acá de Honduras, y Xiomara Castro en este gobierno derogó las sedes. Todavía se quiere que a nivel internacional esas empresas quieren hacer demandas y cosas así ante organismos internacionales, estamos en medio de todo eso, pero prácticamente de eso se trata, pues de vender terrenos a millonarios para que hagan lo que quieran, como quieran. Incluso hay una cláusula que era muy polémica y para nosotros incluso sarcástico el asunto, que las sedes cuando ya llegan a un límite como espacial, que ya sus actividades superan ese límite espacial, ellos podían, había una cláusula que decía que ellos podían expropiar tierras alrededor para sus negocios y para sus... No sabemos en qué condiciones, pero se decía la palabra expropiar. Mira, es como un negocio novedoso. Diana, estamos conversando con Diana Rivera, con nombre artístico, es una dirigente estudiantil de Honduras, bueno, y es nuestros ojos de Radio Pana, de la agencia allá en Honduras, el cual agradecemos y nos honra, ¿no? Estoy escuchando y lo único que se me viene a la mente con ese proyecto que tiene, se me viene a la mente Palestina, es lo mismo, es decir, llegar los sionistas ahí a Honduras, le van a vender o regalar o obsequiar o dar unos terrenos y progresivamente van a ir, dependiendo de su desarrollo, apropiándose de los terrenos de al lado. Es un nuevo Israel en Honduras, apoyado por la misma gente. La verdad es que tienen demasiado de eso, es algo que acá, bueno, no ha llegado el nivel también hasta ahora como de debate, lastimosamente lo seguimos construyendo, porque no solamente es Honduras es un territorio relativamente pequeño en la zona del Caribe, en el centro, pero al final el tema de que estos territorios que son tan intermedios, el mismo caso con Gaza, son como zonas satélites que permiten el acceso marítimo y aéreo a otro montón de territorios. Vemos ahorita en el caso del Medio Oriente como la hostilidad no solamente es en un país, es en el país y sus alrededores, incluyendo África, ya estamos viendo que se está extendiendo a lugares más extensos. Entonces el caso de Honduras era así, muy extraño. Nosotros dentro del país no llegamos a tener el grado de comprensión ni de difusión de esta información, de estas reflexiones, de qué implica este mecanismo de negocio, ¿verdad? Pero sí, básicamente se trata de eso. También hay una cuestión también laboral. Unas sedes se empezaron a instalar un par, y se sabe por testimonios de las personas que las condiciones laborales son muy precarias, los sueldos son muy bajos. Entonces para nosotras y nosotros no representa ese desarrollo económico que prometió ese partido, que es uno de los principales intereses, esa economía que están queriendo hacer del resort del gobierno de Donald Trump. Un nuevo negocio bananero, pues, las características de la gran bananera de antes. Esa es la cuestión más difícil para nosotros, la verdad, que este partido nacional, que es el partido de Juan Orlando Hernández y de Tito Afura, es un partido que históricamente ha estado muy ligado con dictaduras y con mecanismos de guerra civil a la defensa de la expansión de los intereses gringos en el tiempo de las bananeras. Principalmente hay historias muy profundas, muy complejas. Les invitamos a las compañeras y compañeros, si les gusta la literatura, a leer a Ramón Amaya Amador. Hay historias descarnadas, terribles, como
vivían y morían las personas en Honduras alrededor de las bananeras, y cómo el Partido Nacional de Honduras, en ese momento con gobiernos como el histórico y mítico, como el de Tiburcio Carías Andino, directamente eran el brazo armado que servía para reprimir y para exterminar a las poblaciones en Honduras en favor de estos intereses. Ahora bien, vivieron un gobierno de Manuel Zelaya con un impacto importante en el desarrollo económico y en la democracia y en la participación en todo sentido. Vivieron ese momento con Manuel Zelaya, también vivieron un golpe de estado terrible que nosotros lo sentimos acá en Venezuela también, apoyado en ese entonces también por nuestro eterno comandante Hugo Chávez, que sufrió con Manuel Zelaya, y vivimos todo el hecho del avión y todas estas cosas. Luego vivieron estos gobiernos nefastos, luego del golpe de estado con Orlando, ¿verdad?, que es un narcotraficante condenado. Vivieron toda esta tragedia. Luego regresan con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha dignidad y del pueblo hondureño, con Xiomara Castro, ¿cierto? Entonces, mañana son las elecciones. Óyeme, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el candidato, la candidata que va a continuar? Pues que la alternativa de Zelaya, de Castro, ¿hay algún candidato, alguna candidata? ¿Cómo está ese candidato, esa propuesta? Para no volver lo que está evidente, una gasa en Honduras, ¿no? Y no volver a ese factor del narcotráfico gobernando la nación de Honduras. Sí, es tremenda la comparación y muy dolorosa cuando uno lo piensa ya sobre el territorio y las poblaciones propias, pero igual Centroamérica y toda la parte del Caribe y la parte de las islas hemos vivido historias tan fuertes que prácticamente es el lenguaje que hablamos en la política, mucho el lenguaje de la guerrilla, el lenguaje de la resistencia en las condiciones más tremendas. También abrazamos siempre por eso a Venezuela y sabemos que han sido nuestras compañeras y compañeros en este, pues, también periodo reciente. Fue muy compleja la construcción del gobierno y de la victoria y del gobierno de Xiomara Castro. Muchas personas se sacrificaron, muchas personas vivieron también durante todo el tiempo después del golpe de estado circunstancias con muchas pruebas. Sabemos que en Venezuela se solidarizaron y acompañaron y recibieron a varios de los compañeros que hoy día son la estructura del gobierno de Xiomara Castro y nos han logrado sacar de esta desesperanza, de esta sinsentido en el que habíamos estado como país. Actualmente la candidata del Partido Libertad y Refundación es Rixi Moncada. Rixi Moncada es una mujer con una trayectoria muy larga en cuanto al tema de la lucha de los derechos populares, del acompañamiento de los movimientos sociales y también de la izquierda, pues, a nivel de Honduras. Ella fue administradora de la parte eléctrica, la ENE, que fue una empresa icónica en el gobierno de Zelaya porque brindó electricidad gratuita a muchas personas, porque sacó a Honduras de la oscuridad en la que vivíamos. Literalmente. Y ella ahora actualmente fue la ministra de Finanzas del gobierno de Xiomara Castro. Cortó de raíz muchos de los mecanismos de desangre que teníamos en Honduras en la corrupción pública-privada. También luego ella estuvo en el Ministerio de Defensa, disculpe si no es exactamente el nombre, pero en la parte de la defensa acompañó también recientemente, desde que hemos estado teniendo, porque los gringos no es ahorita que han empezado a quererse meter en nuestras elecciones. Ahorita ya están dando como los últimos golpes porque mañana son las elecciones, pero tenemos ya meses en los que hemos estado en una escalada psicológica y comunicativa en contra de Honduras y en contra del gobierno de Xiomara Castro, porque definitivamente es el que menos representa los intereses de los grandes capitales y de los grandes inversionistas, principalmente gringos en Honduras. Rixi Moncada para nosotros es ese voto de confianza que le damos a un proyecto colectivo que es muy complejo y muy profundo en Honduras, que está tratando de atender todas las crisis al mismo tiempo, sacar al país de una situación donde prácticamente había un intelectual israelí de casualidad que decía: Honduras en alrededor de 50 años nos sentenció, va a dejar de ser un Estado-nación, va a dejar de cumplir con las condiciones institucionales y sociales
para ser un país. Estamos delante de ese escenario actualmente y pues Rick Simón cada vez para nosotros esto, es esa esperanza, es esa decisión, es una candidata fuerte, realmente muy bien posicionada a nivel nacional e internacional en todos los sentidos, una mujer profesional, una mujer con experiencia administrativa, con experiencia política también, muy fuerte, y estuvo exiliada por mucho tiempo con su familia, ha estado también en muchos momentos construyendo el proceso en el que Honduras ha estado, porque para que nuestro país se levante han tenido que pasar muchos diálogos, muchas alianzas muy difíciles también. Nuestra relación con países como Venezuela, países muy dignos, pero que a la larga también nos cuesta mantener nuestra relación en el sentido de que a nivel internacional la mentira es actualmente la política de la comunicación y la política también de lo que le llaman esto, ¿no? ¿Verdad? La industria del cambio de régimen. Todas estas apuestas que están jugando ahora los lobos de Wall Street por jugar con las historias de nuestros pueblos y con las realidades de nuestras casas, de nuestras vidas cotidianas. ¿Tú te encuentras en este momento en dónde? ¿En qué parte de Honduras? Yo estoy ahorita en el distrito central de Honduras, en una comunidad rural, alrededor de la capital. En la zona pues también pertenece a la misma municipalidad que el distrito central, que esta municipalidad fue administrada por Tito Asfura, el candidato de Donald Trump. Ah, bueno, lo conoces muy bien. Él fue el alcalde de acá 2-3 periodos, creo yo, durante los gobiernos de Juan Orlando y todo. Y tiene una cantidad de casos abiertos en Honduras por corrupción y por así de robo de fondos y toda esta clase de desvíos extraños que hacen. Él actualmente está siendo procesado en Honduras. Está siendo, pero no hay una ley electoral que alguien que esté procesado no puede ser candidato. No hay esa ley, tiene que estar condenado. El punto es que hay como unos sitios medios en el punto de los juicios con los que juegan mucho, porque también recordemos que estos partidos históricamente han estado establecidos en Honduras como dominantes, tienen sus representantes. Estamos viendo a nivel internacional que el Poder Judicial no es tan neutral como pensábamos o queríamos pensar. En muchos países, en México están haciendo una reforma sobre ese tema, porque al final siempre las élites y las esferas de poder posicionan jueces y posicionan personas en los poderes judiciales para eso, para jugar al tibio, frío, caliente, ¿verdad? Y como que creo, no estoy segura, discúlpeme ese dato, si hay alguna ley que lo prohíba a nivel nacional electoral, pero al final ellos logran alinear esos factores legales de tal manera que sus candidaturas puedan seguir adelante. Y pues al final estamos en eso, viendo cómo hay candidatos abiertamente criminales a nivel nacional. Diana, dos cosas. Primero, ¿cómo es el proceso electoral en Honduras? ¿Hay una segunda vuelta allí? Mañana es la primera, si es así. Y lo otro, ¿qué se respira en Honduras? En lo que tú caminas por allí como una joven lideresa, ¿qué escuchan la gente? La gente sabe lo que está presentándose allí. ¿Va a caer en el chantaje de Donald Trump? Los medios de comunicación todos aliados a este compañero Tito. ¿Pero qué se escucha la gente? Porque la gente, bueno, ya robaron unas elecciones anteriormente con su compadre, ¿verdad? ¿No se puede esperar algo similar aquí? Pues el proceso electoral acá en Honduras es muy simple, por una sola vuelta, y es por la mayoría simple, pues un voto puede definir en Honduras las elecciones. Así funciona a nivel legal. Estamos eligiendo a nivel presidencial, también municipal, todos los municipios vamos a elegir nuestros alcaldes, y legislativo, vamos a elegir los diputados nacionales, así en todos los departamentos. No hay segunda vuelta, no hay nada de nada. Al final, 30 días después de la fecha de que vamos a las elecciones a marcar las papeletas, 30 días después, oficialmente, el CNE se ve obligado a declarar un ganador. ¿Es manual el proceso allá? Es manual el conteo, sí, es manual. Se marca una papeleta física y se hace un conteo manual y luego se transmite por medio de mecanismos digitales. Se escanea y se sube a se le llama un sistema de datos rápidos, de algo así, procesador. Pero la gente marca con un bolígrafo o la tarjeta, con un bolígrafo marca con un lápiz y con un bolígrafo. Sí. Es manual el proceso. Todavía estamos en un punto bastante analógico. ¿Y qué dice la gente de estas elecciones? Ya la gente debe saber por quién va a votar, más o menos. ¿Cómo se manejan las encuestas en este momento allá?
si no te compromete decirla, pues. No, la verdad es que todo acá se habla de una manera bastante abierta. Estamos en un momento único en Honduras. Sabemos que todo el tema de la digitalización de la comunicación a nivel internacional está generando muchos, muy variados resultados y efectos en las poblaciones, pero en Honduras el tema de la digitalización de la comunicación nos ha permitido como nunca antes poder hablar abiertamente las cosas, poder darnos cuenta de más asuntos, que las personas en su cotidianidad, aunque sea por el trabajo, tengan un teléfono y puedan ver información más allá de lo que son los medios tradicionales, radios y televisiones que están completamente volcadas hacia la derecha y hacia las oligarquías nacionales. Entonces estamos como en ese momento donde todas estas cosas se saben. Venimos de un trayecto tan largo y tan complicado como sociedad, donde el tema de la conciencia ya no es una cuestión de decisión, sí, no, sino directamente como de hacerse cargo de uno mismo. La población hondureña está dándose cuenta que la única manera en que va a poder salir de esta situación es siendo sinceros con nosotras y nosotros mismos, dándonos cuenta de que hemos sido muchas y muchas víctimas de todo este teatro de décadas prácticamente con este partido nacional, un partido que le ha hecho mucho daño a las personas, un partido que incluso las personas que la siguen siendo personas muy vulnerables a nivel social, porque ha llegado al momento donde directamente compran a las personas de los barrios marginales, mujeres, madres solteras. Los mismos males que ellos generan los compran después como un pueblo para decir que su partido sigue existiendo. Pero a nivel de escalas intermedias estamos viendo que los militantes o personas simpatizantes de este partido, que pertenecen por ejemplo a la clase campesina, a la clase obrera, que se han dado cuenta que con el gobierno de Xiomara Castro, con la administración de Xiomara Castro, con la dirección financiera de Reximuca, de verdad, han podido tener la opción de tener acceso a dignidad, a recursos, a posibilidades económicas, a una esperanza de un mañana, sin tener que vender su conciencia, sin tener que ser cómplices de crímenes de personas que ese es un partido que a nivel general ha estado lleno de muchas dificultades y de muchas irregularidades. Las personas estamos como muy calmadas, muchos pensábamos que iba a haber un momento donde se iba a levantar alguna especie de hostilidad, porque somos un país con problemas de violencia cotidiana, pero las personas están tranquilas. Hay algo de nerviosismo, sí, hay como un tema de la gente se reserva un poco, pero yo pienso que al final todavía estamos en un momento donde la gente se mantiene sensible y va a ser sabia con su voto. Esa es la esperanza que estamos manteniendo y es lo que estamos construyendo también a nivel de movimientos sociales y a nivel también cotidiano. Diana, tenemos, creo que si el reloj está bien, son 2 horas de diferencia, son las 9:45 en Honduras. Sí. 11:45 de la mañana aquí en Venezuela. Por ahí venía mi pregunta. Bueno, ya vamos a estar terminando, se va a terminar la conversación. Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar. Ya la señal de Zoom finalizó. Pero bueno, quería hacer la pregunta a Diana referente a qué se podía ganar o qué se podía perder luego de si la candidata de Xiomara Castro, actual presidenta, no ha estado siendo electa. Voy a tratar en lo posible de comunicarme vía telefónica con la compañera y que terminemos el programa a través de, ya no por Zoom, sino una llamada. Vamos a ver si terminamos el programa de esa manera. Vamos a ver si me puede contestar la compañera Diana Carolina Rivera desde Honduras. La señal por Zoom se cayó, pero bueno, vamos a llamarla a través de otra plataforma digital para ver si podemos concluir el programa del día de hoy desde Venezuela y Honduras Unida. Mañana son las elecciones en Honduras. Se está disputando el candidato que le dio el golpe de estado a Manuel Zelaya, que actualmente Orlando Hernández está siendo condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por cocaína. Y bueno, Trump le prometió su libertad, el indulto a este narcotraficante, le prometió que su aliado Tito lo iba a poner de presidente y amenazó al pueblo de Honduras
de que si no lo ponen de presidente, bueno, ya sabían las consecuencias que podía que se podía presentar en Honduras. Mañana son estas elecciones, hay una candidata del progresismo que está bien posicionada, con experiencia en Honduras, y bueno, tratamos de comunicarnos con la compañera Diana. Vamos a finalizar el programa en este momento. Vamos a irme por acá con la gente que nos está sintonizando a través del TikTok. Y bueno, vamos a finalizar el programa en este momento, pero seguiremos atentos. Voy a comunicarme con la compañera Diana para ver si mañana, en el transcurso de estas elecciones, podemos hacer un contacto directo desde Honduras para de primera mano poder, o en primera fila, la Agencia de Prensa Alternativa Nacional estar en conexiones y en comunicación con precisamente con Honduras en este proceso electoral, que tiene mucho que perder los hondureños si se dejan amenazar por Donald Trump, que está inmiscuyéndose en ese proceso de una manera muy grosera, inmiscuyéndose en el proceso electoral hondureño. Bueno, desde Venezuela toda nuestra solidaridad al pueblo hondureño, a seguir construyendo esa patria justa, esa patria humana, esa patria tuya, patria grande, de Bolívar y de Morazán. Bueno, saludos a todos y bueno, gracias Diana Rivera, nuestra corresponsal en Honduras, por estos minutos que nos diste de información tan valiosa, tan importante para todos los